Muy bonita noche a todos. Esperemos que todos se encuentre bien por casita en estos tiempos difíciles. Vamos a seguir cuidándonos lo más que se pueda. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una excelente conferencia del doctor Luis Carlos Álvarez Núñez del Instituto de Astronomía de la UNAM. Voy a leer su semblanza. El doctor Álvarez realizó la carrera de Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Durango, desarrollando un láser GNE. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, en el área de fabricación y pruebas ópticas. Participó en la primer Escuela de Investigación Avanzada ISCA 12009 en las Islas Canarias, en España, trabajando en el sistema de control del espejo M5 en la empresa NTE Cener en Barcelona, España. Sus áreas de interés, además de los proyectos en los que participa actualmente, trabaja con sus estudiantes en temas como el estudio de procesos de esmerilado y pulido de superficies ópticas, usando técnicas convencionales y no convencionales, así como de interferometría para el análisis de deformaciones y rugosidades en superficies, además del desarrollo de un espectroscopio Raman para aplicación remota, diseño y construcción y pruebas de sistemas ópticos, interferometría ESPI, fringe projection, reflexión en 3D. Y bueno, el día de hoy lo tenemos aquí con nosotros, nos va a hablar, el tema va a ser astronomía moderna, telescopios e instrumentos astronómicos, nuevos retos en la ingeniería en México. Profesor, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos el que haya aceptado la invitación. Adelante. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y pues un agradecimiento a la Sociedad Astronómica de México por la invitación, a la UNAM a través de Educación Continua, Laura Parrao, y al Instituto de Astronomía por todas las facilidades. Y bueno, hoy les traigo un tema que a mí me apasiona mucho. Soy profesional en el área sobre el diseño y construcción de telescopios e instrumentos astronómicos. Okay. Entonces, hoy les voy a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho. Ya llevo varios años trabajando en el Instituto de Astronomía de la UNAM y es sobre telescopios e instrumentación astronómica. Pero, ¿cómo podemos englobar nosotros la instrumentación astronómica? Entonces, si ponemos en perspectiva, pues es un objeto astronómico, puede ser una galaxia, una nebulosa, un planeta o una estrella, pues la información en base a energía pues, se propaga a través de esto. Esa información, pues esa energía, se propaga a través de todo el universo, de todo el cosmos, llega a nuestra atmósfera y tenemos un telescopio. Lo que hace es que captura o colecta toda esa información del objeto astronómico en un solo punto. Entonces, básicamente un telescopio es como una gran lupotota que lo que hace es que colecta toda información y la pone en un solo punto. Y el instrumento lo que hace es que analiza esa información del objeto astronómico y la descompone en la información que se requiere. En este caso podemos tener imagen directa del objeto astronómico, puede ser espectroscopía, que lo que hacemos es analizar los compuestos químicos del objeto que estamos estudiando. Inclusive podemos estar analizando el objeto en otras longitudes de onda diferentes a la que ve el ojo humano. Inclusive podemos medir velocidades radiales de los objetos o de galaxias que se están estudiando. Entonces, toda esa información llega a un detector. En este caso, el detector, pues antiguamente era el ojo humano, pero ya con lo que es la microelectrónica, pues se desarrollaron detectores, como por ejemplo las cámaras fotográficas, después las cámaras digitales, y esa información pasa a través a un usuario. Y el usuario pues, generalmente es un astrónomo que lo que hace es que analiza toda la información y pues hace sus interpretaciones, hace todos sus cálculos matemáticos para poder estudiar los objetos astronómicos. Pero bueno, en primera instancia, ¿qué es un telescopio? Podemos básicamente
tener tres tipos de telescopio. Uno, el telescopio refractor, que es en base a lentes, el telescopio reflector, que son espejos, y los telescopios catadióptricos, que son una combinación entre espejos y lentes. Y generalmente la mayoría de los telescopios que se utilizan a nivel semiprofesional y profesional son los telescopios reflectores, que es en base a espejos. ¿Pero qué se busca en un telescopio? Pues lo primero que se busca es mayor diámetro. Mayor diámetro lo que hace es captar mejor la luz proveniente de objetos muy, muy distantes. Estamos hablando de objetos que se encuentran a distancias muy, muy grandes. Por lo tanto, pues los fotones que llegan aquí a la Tierra pues son contados. Entonces, lo que se hace es que se construyen telescopios con diámetros muy, muy grandes para poder capturar esa pequeña luz que vienen de los objetos muy, muy distantes. Entonces, de aquí que existen básicamente dos tipos de espejos para grandes telescopios, que son los espejos monolíticos, que estamos hablando de espejos de una sola pieza, prácticamente es un bloque de vidrio fundido y, claro, pulido a las características ópticas que se requieren para formar una imagen, pero es un solo espejo de muchas, de cientos de toneladas, lo que pesa este tipo de espejos. Y están los espejos segmentados. La ventaja de los espejos segmentados es que son pequeños espejos que al momento de juntarse forman la misma superficie reflectora de un espejo. La ventaja que se tiene de este tipo de tecnología es que los espejos son más livianos, no son de varias toneladas como el telescopio, los telescopios monolíticos. Sin embargo, los sistemas de control pues es un dolor de cabeza para los automecánicos porque se requieren que cada uno de los espejos segmentados formen una configuración deseada. Entonces, la diferencia que hay entre cada uno de los espejos es muy, 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 muy pequeña, del orden de nanómetros. Entonces, los sistemas de control deben ser muy robustos, con computadoras muy, muy veloces. Y bueno, un ejemplo muy, muy, muy clásico es, ustedes saben que ya se lanzó el telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial James Webb es un espejo segmentado del orden de 6.5 metros, que no hubiera sido posible si hubiera sido monolítico, por la razón de que sería mucho peso para poder lanzarlo en un satélite. Sin embargo, al ser segmentado, pues su peso se reduce drásticamente y solo así es la única forma en que se pudo haber lanzado un espejo de telescopio de ese diámetro. Entonces, una de las características también interesantes que hemos visto es, por ejemplo, un espejo monolítico, como ya les dije, es un espejo de una sola pieza, es un bloque de vidrio. Pero ¿por qué hay una limitante tecnológica en que solo los espejos son de 8 metros? Uno podría decir, bueno, yo puedo fundir un espejo de telescopio de 10 metros, 20 metros. Es cierto, va a ser muy pesado, pero ¿por qué solo se acotan a 8 metros los espejos monolíticos? Y bueno, la razón muchas veces no es tanto de ingeniería, sino de logística. Entonces, imagínense transportar un espejo de varias toneladas de vidrio en donde las vibraciones pueden afectar, inclusive pueden fracturar el espejo. Al último es un vidrio. Entonces, transportarlo desde la fábrica donde se hizo el espejo al lugar donde se va a hacer la prueba, o inclusive transportarlo al lugar donde va a estar el observatorio, pues es todo un problema y es un reto de logística. Por lo tanto, pues prácticamente son de 8 metros, que es el tamaño de lo que son las carreteras donde circulan los autos. Entonces, tecnológicamente, si se fijan, muchas veces cae uno en otro tipo de ámbito para poder fabricar espejos de gran diámetro. Pero ¿qué pasaría si nosotros no seguimos esas reglas como tal? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno de los espejos de 2.1 metro aquí en México, de Cananea, que se llevaba a aluminizar, tuvo un accidente, la grúa o el transporte, y desafortunadamente se fracturó el espejo primario. Entonces, fíjense, aquí esta es una moneda de 10 pesos.
tuvo, si bien es cierto, todavía es útil porque no se dañó completamente el espejo, pero fíjense cómo también el transporte involucra ciertos riesgos al momento de transportar todo un espejo de telescopio. Por eso generalmente son 8 metros lo máximo que se pueden transportar los espejos monolíticos. Pero también otra cosa interesante es dónde pondríamos nosotros un observatorio. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente es, pues, es un lugar donde existe muy poca contaminación lumínica. Afortunadamente, aquí en México tenemos uno de los mejores, uno de los 4 mejores lugares para hacer observaciones astronómicas, que es en San Pedro Mártir. Entonces, son ciertas condiciones a las que debe de ponerse un observatorio. No solo es la contaminación lumínica, también son las condiciones climáticas, que tenga la mayor cantidad de noches despejadas, que la turbulencia atmosférica sea mínima. Entonces son muchas condiciones con las que debe de tener, contar con un observatorio. Y afortunadamente les digo que México tiene uno de los lugares privilegiados aquí en San Pedro Mártir, donde se hace astronomía de alto impacto a nivel internacional. Pero más allá, ¿cuál es el futuro de los telescopios? Pues ya vimos que lo que queremos nosotros en un telescopio es mayor diámetro. ¿Por qué? Porque capta mejor la cantidad de luz provenientes de objetos muy lejanos. Entonces, de aquí el futuro de estos telescopios son los famosos supertelescopios, que son espejos de muy gran diámetro. En este caso, existen ahorita en la actualidad telescopios, por ejemplo, monolíticos, que son de 8 metros, y espejos segmentados, como por ejemplo el telescopio Keck, que son de 10 metros. Inclusive el telescopio más grande ahorita en funcionamiento es el Gran Telescopio Canarias, que es un espejo primario segmentado de 10.4 metros. Entonces, hasta ahorita eso es lo que tenemos en funcionamiento en cuestiones de telescopios. Pero ¿qué hay más adelante? Tenemos el telescopio de 30 metros que ahorita lo que se está buscando es que México se pueda construir aquí en México. Ahorita está ganando lo que es en Islas Canarias por muchos factores. Sin embargo, la UNAM y el Instituto de Astronomía están apostando para que el telescopio de 30 metros se pueda construir aquí en México. También tenemos el telescopio Magallanes. El telescopio Magallanes son espejos monolíticos, pero de 8 metros, que al momento de asomar toda su área es un telescopio de aproximadamente 24 metros. Ahorita, si mal no recuerdo, ya se tienen construidos 2 o 3 espejos primarios y se está en la espera de poder construir los restantes. Entonces, si se fijan, lo que se quiere es para tratar de aumentar la capacidad en diámetro de estos telescopios. Y tenemos el telescopio ELT, donde yo estuve trabajando en el sistema de control. Este telescopio, si lo ponemos en comparación con la Torre Latinoamericana, pues es muy parecido en altura. Es un telescopio de 40 metros de diámetro. Entonces ya estamos hablando de monstruos, o sea, de una ingeniería, de un desarrollo que no solo un país, son muchos países los que tienen que estar interviniendo debido a la alta complejidad del desarrollo de estos telescopios. Entonces, si ponemos nosotros en perspectiva, en este momento tenemos telescopios del orden de 10 metros, tanto monolíticos como segmentados, pero lo que se quiere en un futuro es aumentar la capacidad, por ejemplo, a 24 metros, a 30 metros, arriba de 42 metros y más adelante. Entonces, los retos en ingeniería pues, son gigantescos, porque no solo es la óptica, es la mecánica, la electrónica, el software, el cómputo, son todas las áreas de ingeniería que están involucradas en el desarrollo de este tipo de telescopios.
Otro de las también de los futuros y de lo que ya está ahorita funcionando son los famosos telescopios robóticos. A diferencia de lo que tenemos ahorita, que son telescopios muy, muy grandes, estos telescopios son de menor diámetro, de 50 centímetros, 1 metro 3. La ventaja que tienen estos tipos de telescopios robóticos es que son completamente autónomos y se puede programar, por ejemplo, para seguir destellos de rayos gamma, o pueden tener respuestas muy rápidas. Imaginemos que exista una supernova, entonces la ventaja de estos es que muy rápidamente pueden apuntar al objeto a estudiar. Entonces, no se tiene que mover todo. Imagínense un telescopio de 10 metros, todo lo que conlleva a mover la cúpula, a mover el propio telescopio para observar el objeto en ese punto. Y más si son objetos muy rápidos, entonces se pierde tiempo muy valioso. En cambio, los telescopios robóticos lo que hace es que son muy, muy rápidos y el mantenimiento es mínimo, a diferencia de los grandes telescopios. Entonces, también eso está ahorita está funcionando mucho, instalar pequeños telescopios robóticos en lugares donde se tienen telescopios de gran diámetro. También no puedo dejar de mencionar los telescopios espaciales. En este momento, uno de los mayores telescopios, 6.5 o 6.4 metros, es el James Webb, pero hay ahorita hay muchos telescopios que están funcionando en órbita, el Spitzer, Kepler, y se está tratando dependiendo de cómo es el funcionamiento del James Webb, pues más a futuro poder mandar telescopios inclusive de mayor diámetro. Entonces se está tratando de hacer todo un instrumental de telescopios, tanto terrestres como espaciales. Entonces, ese más o menos es el futuro que está trabajando o se está tratando de llevar a la astronomía pues a órdenes todavía más grandes de investigación y de desarrollo tecnológico. Pero eso es a nivel mundial, y nosotros en México, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí propiamente? Entonces, México tiene pues, una historia en astronomía muy, muy grande. Aquí es uno de los mejores lugares donde, a nivel mundial, donde se puede estudiar astrofísica o astronomía. Se tienen investigadores de primer mundo, se tiene una infraestructura de telescopios y de observatorios. Aquí en el suelo nacional tenemos uno de los mejores 4 lugares donde se puede hacer astronomía al más alto nivel. Y bueno, existen muchos observatorios aquí en México. Pues, la Universidad de Guadalajara tiene uno, por ejemplo, Poli, Zacatecas, la Universidad de Sonora y NAOE tienen muchos, pero propiamente voy a hablar de los que están a cargo de la UNAM. En este caso, pues uno de los primeros o de los pioneros observatorios y telescopios que están es el Observatorio en Tonantzintla, Puebla. Ahorita, si bien es cierto, se hace investigación, también está mayormente dedicado a divulgación y a la enseñanza de estudiantes que quieren, en este caso, aprender lo que es astrofísica, instrumentación, telescopios. Y tenemos, no puedo dejar de mencionar, pues el San Pedro Mártir, que es, como les dije, es uno de los mejores lugares para hacer astronomía, y allá se tiene un telescopio de 2.1 metros. Si bien no es uno de los telescopios más grandes que ya están en funcionamiento, sin embargo, la ventaja que se tiene aquí en México es que el telescopio es de tamaño reducido en comparación, pues, como el de 10 metros. Sin embargo, su capacidad de instrumentación astronómica, no solo el telescopio, es una de las mejores a nivel mundial. Se tienen espectroscopios, fotómetros, filtros, todo lo que hace, como imagínense una navaja suiza, es chiquito, pero todo lo que contiene la instrumentación es de muy alta capacidad. Y bueno, también tenemos nosotros no solo en telescopios, también tenemos lo que llamamos son proyectos de instrumentación, es decir, telescopios o instrumentos dedicados a un solo a estudios de la astronomía. Por ejemplo, uno de ellos, en los que yo empecé a trabajar, se llama GLOA Oaxaca. Fue uno de los primeros sistemas de óptica adaptativa que se desarrollaron aquí en el instituto, y lo que hace en los sistemas de óptica adaptativa es precisamente compensar las deformaciones
que existe de la luz al pasar a través de la atmósfera, lo que le llamamos la turbulencia atmosférica. Entonces, este sistema que se desarrolló en el Instituto de Astronomía, lo que hace es que compensa todas esas deformaciones y llegamos a niveles teóricos del límite de difracción, que es el primer límite teórico de resolución angular de los telescopios. Entonces, también tenemos, como les digo, Cuatli también es un telescopio robótico en donde se ha desarrollado toda la óptica aquí en México. El espejo primario y la montura son alemanes, pero también es un telescopio robótico que es de, si mal no recuerdo, 50 centímetros, que está en San Pedro Mártir. Taos también es otro de los telescopios que se encuentran en San Pedro Mártir y sirve para hacer un censo de objetos transneptunianos. Entonces, es una colaboración con diferentes universidades a nivel mundial. Colibrí es un telescopio robótico de 1.3 metros, equipado con una cámara de gran, ¿cómo se llama? De gran tamaño. Entonces, lo que hace es, tiene un campo muy, muy grande. Entonces, se fijan, mucha de lo que se está desarrollando es telescopios robóticos que se están instalando o ya están instalados en el observatorio de San Pedro Mártir. Y también es muy grato decir que próximamente el San Pedro Mártir vamos a tener un telescopio de 6.5 metros después de prácticamente de la década de los 70, cuando se puso el telescopio de 2.1 metro. Entonces, no se ha tenido un telescopio de muy gran diámetro. Entonces, afortunadamente, la UNAM, INAOE y varias universidades aquí en México y en Estados Unidos pues han estado trabajando y próximamente se va a poder construir un observatorio y un telescopio de 6.5 metros. Eso le va a dar todavía un salto más grande a la investigación científica en instrumentación y en astrofísica que se hace en muchas de las universidades aquí en México. Entonces, les digo, es una colaboración con la UNAM, INAOE, CIDESI, que es un centro de investigaciones en Querétaro, que es el que se está encargando de hacer todo el diseño de todo el complejo o de la cúpula del telescopio. Muchas veces piensa uno, bueno, es el puro telescopio. No, todo lo que conlleva a tener y a mantener un telescopio de ese tamaño, pues es un reto en ingeniería mecánica, como digo, eléctrica, electrónica, software, óptica, para poder mantener a punto un telescopio de ese tamaño y que esté funcionando para hacer investigación científica de vanguardia. Entonces, igualmente, aquí en México tenemos telescopios no necesariamente dedicados en el óptico, tenemos también el gran telescopio milimétrico que es en radioastronomía. Esta antena o este telescopio radioastronómico está en el Cerro de la Negra y fue y es parte importante en las investigaciones en esas longitudes de onda. Y como ustedes saben, pues hace años pues se obtuvo la primera imagen indirectamente de un agujero negro. Entonces, el observatorio milimétrico fue parte importante en el análisis de datos para poder reconstruir lo que en este caso sería la imagen del primer agujero negro. Entonces, si se fijan, México tiene pues, una contribución muy grande en los descubrimientos que se han hecho a nivel mundial. También tenemos el observatorio de agua Cherenkov o HAWC, que también está precisamente abajo del radiotelescopio. Este es un telescopio dedicado a la detección de rayos gamma y rayos cósmicos y es diferente a lo que nosotros conocemos como un telescopio a base de espejos. En este caso, los detectores son tanques del orden de 200,000 litros de agua ultrapurificada con detectores fotoeléctricos muy, muy sensibles, que lo que hacen es que detectan, les digo, esos eventos altamente energéticos a través del efecto Cherenkov. Entonces, si se fija también, es un observatorio dedicado a altas energías, sobre todo a esa altura en donde está. Entonces, prácticamente es único a nivel mundial.
debido a muchas de las condiciones en las que se encuentra. También tenemos el proyecto Omega. El proyecto Omega pues, es un observatorio de rayos gamma, pero es la contraparte óptica de los tanques. Entonces, si se fijan, atrás tenemos tanques con agua, donde internamente tenemos fotodetectores, y tenemos ese tipo de telescopios. Si se fijan, es un telescopio segmentado en donde es la contraparte óptica de los efectos Cherenkov, bueno, la detección de rayos gamma. Este se encuentra en el Cerro de la Negra, y ahorita se está trabajando muy fuertemente por el grupo de altas energías aquí en CU, sobre todo allá en Ensenada, el grupo, para poder llevar este tipo de telescopio allá en San Pedro Mártir. Entonces, es uno de los proyectos que se está trabajando muy, muy fuerte por el grupo aquí en México, les digo, aquí en Ensenada, para poder instalar este telescopio en uno de los también de los mejores lugares para hacer observación astronómica. Y bueno, también por último, pues puedo decirles de uno de los proyectos de gran impacto que se están desarrollando en el Instituto de Astronomía. Entonces, muchas veces el grupo de trabajo de instrumentación hace instrumentación para los telescopios aquí en México, pero también hace instrumentación para telescopios en el extranjero. En este caso, FRIDA es un instrumento en el infrarrojo que se va a instalar en el Gran Telescopio de Canarias, y lo que hace es que va a trabajar primero con uno de los con el telescopio más grande en diámetro que está ahorita puesto. Va a trabajar con el sistema al límite de difracción, lo que decía, no le va a afectar la turbulencia atmosférica. Y lo que va a hacer el instrumento FRIDA es que va a poder analizar imagen directa e imagen espectroscópica a través de una serie de sistemas ópticos para poder analizar a gran resolución todo lo que conlleva a pues, cualquier objeto astronómico. Pero ¿qué ventaja nos da, por ejemplo, trabajar con instrumentación dedicada a telescopios en el extranjero? Pues número uno es pues, todo lo que conlleva al poder entender, a poder trabajar con ingeniería de esa magnitud. Estamos forzando todos los conocimientos pues, al límite que existen a nivel tecnológico, uno. Y dos, una de las ventajas también es que al poder nosotros trabajar en instrumentación, da la capacidad para que astrónomos mexicanos puedan trabajar en telescopios de extranjeros de gran diámetro. Como les decía, aquí en México tienen un 2.1 metros, pero al que nosotros podamos desarrollar instrumentación, da la capacidad para que parte del tiempo dedicado a trabajar en el Gran Telescopio de Canarias se ha dedicado por astrónomos mexicanos. Entonces, les digo, es un costo-beneficio muy, muy grande para la astronomía y la instrumentación nacional, porque aparte de que estamos trabajando, como dicen, en las grandes ligas, también los científicos tienen la capacidad para poder trabajar en ese tipo de infraestructura que no lo podríamos tener nosotros aquí en México. Y bueno, básicamente pues es un instrumento, es un crióstato del orden de 2 metros por 1,5 metros que va a estar colocado en el Gran Telescopio de Canarias. Y bueno, les digo, es un crióstato que va a estar al alto vacío y con temperaturas de operaciones arriba de menos 160 grados centígrados. Entonces, digo, así es como lo hemos visto, inclusive alguna vez bromeando, se parece mucho a estos tanques de la guerra de las galaxias. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros como grupo de instrumentación en la UNAM, y no solo en la UNAM, en la OE, en otros centros donde también se hace instrumentación astronómica? Pues lógicamente estamos en la punta de flecha de lo que es la ingeniería. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un crióstato, uno de los crióstatos
que se han construido de mayor diámetro aquí en México. Entonces, es un criostato con del orden de 1 metro, metro y medio de diámetro. Entonces, para probar toda lo que es la óptica y la mecánica que va a ir en el instrumento Frida. Pero, ¿qué más conlleva el trabajar en ese tipo ¿cómo se llama?, de proyectos? Lógicamente, es tanto electrónica, mecánica, óptica, software, todas esas áreas se conjugan y son gente muy, muy especializada, que lo que hace pues, es trabajar en conjunto con un mismo lenguaje para poder llevar a cabo, por ejemplo, el análisis o el desarrollo de instrumentación de alta tecnología. Entonces, también es muy, muy bonito decir que este tipo de instrumentación desarrollada tiene los mismos, tiene el mismo impacto y el mismo análisis de gente que viene a México para evaluar el proyecto, y que es muy parecido a los proyectos espaciales, a los proyectos de la NASA, de la ESA. Entonces, nosotros estamos siendo evaluados continuamente por gente que trabaja en ese tipo de centros que están más acostumbrados a hacer este tipo de trabajos. Y algo también que me gusta mucho de estas dos diapositivas es, por ejemplo, el instrumento Frida. Entonces, aquí tenemos el crióstato que les digo que ya se está construyendo y se está fabricando en CIDESI, en Querétaro, un centro de investigaciones, que es, muchas veces ve uno los reportajes, por ejemplo, en estos programas donde salen en la NASA, en donde se ven a científicos, ingenieros, todos de blanco, en proyectos de telescopios o de satélites, entonces todos en ambientes ultralimpios. Entonces, muchas veces me gusta mostrar esto porque veo uno afuera y resulta que aquí en México también desarrollamos ese tipo de infraestructura. Entonces, aquí, por ejemplo, se está ensamblando en un prototipo todo lo que conlleva Frida. Frida, pues, como les dije, es un instrumento que va a ir al Gran Telescopio de Canarias, pero todo lo que ustedes están viendo, la óptica, se fabricó completamente aquí en México. Son 32 elementos ópticos de una calidad a nivel astronómico. Toda la mecánica tiene resoluciones del orden de micras, que se fabricó en CIDESI. Entonces, todo eso lo hace completamente con tecnología nacional. Entonces, estamos nosotros hablando de que nosotros ya estamos, les digo, aquí en México, estamos trabajando a niveles de proyectos científicos a nivel internacional, en donde no le pedimos nada a proyectos de otras universidades en cuestiones de desarrollo tecnológico. Entonces, si bien es mucho trabajo, por el hecho de tener todo ensamblado, pero la verdad, el trabajar en este tipo de proyectos, pues es a nivel profesional, pues eso es de muy alta satisfacción. Otra de las cosas que también hacemos, pues son, desarrollamos nueva tecnología. Aparte de desarrollar infraestructura, también desarrollamos nueva tecnología. Por ejemplo, en este caso, ahorita tenemos una patente en trámite. En lugar de utilizar espejos de vidrio, estamos usando espejos de fibras. Entonces, también nos dedicamos mucho a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías emergentes. Y bueno, muchas veces, ya por último, me han preguntado en forma personal o inclusive al grupo, dice, bueno, ¿qué es lo que conlleva o por qué hacer investigaciones astronómicas? ¿Qué va a beneficiar, por ejemplo, a México? Nos han dicho mucho y ustedes han visto que ha habido pues mucha mala información en donde dice, bueno, ¿para qué estudiar o para qué hacer investigación en astronomías habiendo tantos problemas en México o a nivel mundial? Entonces, la astronomía es una de las áreas que más ha contribuido al desarrollo del ser humano, desde los telescopios, por ejemplo, los satélites, cámaras, detectores, todo eso que está en astronomía, pues lógicamente se pasa a aplicaciones terrestres. Y un ejemplo que me gusta mucho decir es, hace un par de años, la maestra en ciencias Astrid Hernández
Ella es vulcanóloga, entonces se acercó con nosotros para, ellos querían medir el sulfuro del volcán Popocatépetl. Ella es vulcanóloga, entonces desarrollamos en conjunto con ella y el grupo de trabajo un instrumento que es un telescopio. Ella misma lo diseñó, lo fabricó y lo instaló. Es un telescopio con fibras ópticas y un espectroscopio para analizar la cantidad de sulfuro. Entonces, lo que les digo, todo lo que se aprende en el desarrollo de instrumentación para astronomía se aplica sin ningún problema en problemas nacionales. Y créanme que este es uno de los problemas bastante interesantes en vulcanología. Entonces, la contribución de las áreas de conocimiento básico, matemáticas, física, todo eso, en las aplicaciones están, muchas veces no los ve uno directamente, pero existen. Entonces, les digo, todo lo que conlleva el desarrollo de la instrumentación tiene un impacto directo en la vida cotidiana, no solo a nivel mundial, también aquí en México. Y bueno, pues les agradezco muchísimo pues, el haberme escuchado. Aquí pues es una imagen. Este es uno de los instrumentos que también hemos construido para poder ensamblar telescopios de gran diámetro. Pues ya aquí está su servidor ahí con todo un traje, como les digo, de astronauta para poder ensamblar en equipos o en lugares de poca contaminación de partículas. Pues muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted y como bien lo comenta, ¿no? La astronomía, los estudios que se llevan a cabo en astronomía llegan a todas las áreas, ¿no? Igualmente en la parte de laboratorios clínicos, laboratorios ambientales, gracias a eso podemos ver la contaminación del agua. En muchos aspectos se puede reflejar la espectrofotometría, ¿no? Entonces, es muy importante que eso lo sepamos y que muchísimas gracias por estarnos dando todo esto que se está haciendo en México. La verdad es que uno de repente no se imagina todo lo que están haciendo ustedes a nivel de investigación y de desarrollos tecnológicos. Y bueno, pues vamos a dar paso ahorita a las preguntas, a la sesión de preguntas, si usted así lo considera bien. Claro. Y bueno, vamos a comenzar aquí en Zoom, por favor, Rafa, adelante. Ajá, sí. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Todo muy interesante. A mí me interesa mucho esto de los instrumentos, en especial. Sí. Pero me quedó la duda, ¿para qué sirve el crióstato? Ok, como es es un instrumento que va a trabajar en criogenia, entonces necesitamos enfriar los detectores a temperaturas arriba más bien abajo de 120, 160 grados centígrados para que la temperatura, al último es una radiación, la radiación térmica, pues no influya en esa longitud de onda. Entre más longitud de onda estemos trabajando, es decir, en el infrarrojo, pues lógicamente el efecto térmico influye directamente. No es lo mismo ver, por ejemplo, en el visible, en el verde, por ejemplo, 550 nanómetros, que ver en el infrarrojo cercano, que es 1000 nanómetros, o Frida, que va a trabajar entre 900 nanómetros y 2500 nanómetros. Entonces, lo que se trata es, uno es enfriar los detectores para tener el mínimo ruido posible. Los detectores pues, sufren mucho, como todo sistema electrónico, sufren mucho de ruido, tipo ruido térmico, ruido Johnson, todo eso. Entonces, también se enfría para ser lo más óptimo posible y que trabajen, lógicamente, en esas longitudes de onda. Sí, es lo equivalente ahora a los ventiladores que enfrían las cámaras, los SSDs, ¿verdad? Es correcto, sí, hay cámaras ya de profesionales que tienen efecto Peltier. Entonces lo que hacen es que disminuyen el ruido térmico. Por lo tanto, pues, cuando saca uno imágenes, pues el ruido tipo Speckle, que es el ruido muchas veces asociado al ruido térmico, pues va disminuyendo. Sí. Entonces lo que se hace pues es enfriar la cámara para hacer, lógicamente, optimizar como tal la electrónica. Y disminuir pues, el ruido tanto electrónico como son elementos que se consideran ruidosos por todo lo que lo afecta a la electrónica. Son muy sensibles y en la misma sensibilidad pues ahí viene
su sensibilidad también al ruido. Ok. Gracias, doctor. Y gracias por darnos esta plática. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Y vamos a dar paso a Miguel Ángel Arce. Adelante, Miguel, bienvenido. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué tipo de materiales químicos se utilizan para la elaboración de los telescopios? Bueno, el espejo es vidrio. Al último, es un vidrio, son borosilicatos o vidrios que no se deforman muy fácilmente con la temperatura. Pero lo que trabajamos en óptica son vidrios ópticos. Entonces, es lo que realmente hace formar la imagen. Y lo que es la mecánica, pues al último son aluminio o materiales férreos, donde tienen ciertas propiedades mecánicas que evitan que se deforme. Imagínate cómo soportarías un telescopio, un espejo de, por ejemplo, de 10 toneladas. Tendría que ser pues, mucha mecánica. Pero principalmente la óptica o el material de los espejos es vidrio que nosotros conocemos como el silicio. Claro, son vidrios especiales, pero lo que se utiliza principalmente es vidrio. Ok, Muchas gracias, doctor. Y bueno, también ahorita aprovechando esta parte para que puedan comprender mejor la óptica de los telescopios y todo eso, estamos haciendo ahorita, tratando de armar un grupo de niños con sus papás para que construyan su pequeño telescopio. Entonces estén al pendiente porque pronto en la página de Facebook de la sociedad les daremos información acerca de eso, porque ahí por lo general nos damos mucha idea de la óptica de los telescopios, ¿no? Aunque sean una base sencilla, pero así es como podemos empezar. Es correcto. Así es. Física, Laura, le damos la palabra. Adelante. Gracias. Luis, no sé exactamente la localización que tienen los telescopios de 1 metro, que tienen un movimiento rápido. ¿Tienen algún arreglo en especial que pudiéramos unir para una construcción de interferometría? Se está trabajando en un interferómetro se llama interferómetro de Mota. Lo que hace es que son 2 espejos o 2 telescopios, muchas veces. Lo ideal sería del mismo diámetro, pero lo que se hace es interferometría estelar. Entonces se pueden poner varios telescopios a diferentes configuraciones y a diferente distancia. Entonces es como si tuviéramos nosotros un telescopio, bueno, un espejo primario muy grande. Son los arreglos, por ejemplo, lo de los radiotelescopios. Entonces también hay su contraparte óptica. Entonces lo que se hace es interferometría, y se llama interferometría de moteado. Entonces lo que hace es que se simula tener un espejo de muy grande diámetro. Entonces es lo que les decía al principio, lo que se busca es tener gran diámetro. El tener gran diámetro nos da dos posibilidades. Uno es mayor cantidad de luz, pero mayor resolución angular. La resolución, por lo que nosotros vemos o conocemos, pues es los detalles que tiene una imagen. En este caso, el tener telescopios separados nos va a dar una mejor resolución angular, no tanto en tamaño, porque al último tamaño es físico, no podemos nosotros aumentar el tamaño más allá, pero sí nos va a dar una resolución angular mucho mayor, y es como si tuviéramos un telescopio de gran diámetro. Entonces sí, por ejemplo, ahorita hay proyectos en donde se está tratando de unir el 2.1 metro con el de 1.3 metros, o pequeños telescopios de 50 centímetros en ciertos arreglos, y en donde podríamos tener resoluciones angulares muchísimo más grandes, como si tuviéramos telescopios de gran diámetro. Gracias. Realmente entran en una nueva época. Es correcto, sí. De aquí en adelante ya con mucha tecnología, nuevas computadoras, sistemas de control, inteligencia artificial, inclusive, se da uno vuelo como investigador o como académico de nuevas locuras, de decir, ¿y qué pasaría si ponemos, por ejemplo, lo que les decía? ¿Qué pasaría si no usamos vidrio, si tenemos fibras de carbono? ¿O qué pasaría si utilizamos espejos de estos materiales, nuevos detectores? Entonces, se da uno vuelo a las nuevas tecnologías que existen.
Muchas gracias, eso es lo maravilloso. Sí. Laura. Muchas gracias. Bueno, en Facebook tenemos a Miguel Ángel Figueroa que manda saludos. Andreas Niet le pregunta, ¿las perspectivas en la realidad tendrán qué alcances y que cuántos espectros abarcará y dónde podemos seguir los resultados de todo esto? Ok, bueno, ahorita, lógicamente, lo que queremos es desarrollar nueva infraestructura. Muchas veces nosotros estamos en el límite del conocimiento, sobre todo en ingeniería. Es decir, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, un aluminio normal, por ejemplo, el aluminio de las ventanas, que un aluminio que se requiere para trabajar en criogenia, que son aluminios 60-61, son especiales. Muchas veces se tiene que generar la nueva tecnología y de ahí, pues, los resultados pues, son los que impactan en otro. Entonces, de ahí también, pues, lo que queremos es, pues, es toda esa información, todos esos resultados, pues, ponerlos al alcance, primero al alcance científico, de la comunidad científica, y también del alcance de la población, que al último, pues, es por lo que se hace este desarrollo para el conocimiento universal. Y lo pueden seguir en las páginas del Instituto de Astronomía. Ahí hay digo, dentro de toda la estructura, hay proyectos de investigación, está HOP, FRIDA, hay muchos apartados en donde ustedes pueden seguir las últimas noticias en este tipo de desarrollos. Entonces también pueden estar pendientes en eso. Y esperemos, porque ya en un futuro, y ese futuro quiere decir ya para el siguiente año, este instrumento debe de estar instalado en el Gran Telescopio Canarias. Entonces, ya tenemos ahorita mucho trabajo por encima. Entonces, ya estamos a un paso de poder instalarlo. Uno de los mejores instrumentos de de nueva generación en uno de los mejores telescopios. Ya con eso, pues, obviamente, pues, se dará a conocer todo lo que conlleva el hacer este tipo de desarrollo. Entonces, sí hay que estar pendientes en todas las noticias que se desarrollan en torno a instrumentación, no solo FRIDA, se tiene mucha instrumentación, tanto aquí en México como en otros institutos. Y NAOE también pueden ustedes verificar la información. Así es, creo que nada más nos hace falta adentrarnos un poquito más en todas esas páginas, porque sin duda alguna, tanto el Instituto de Astronomía, obviamente, y NAOE, Geofísica, a todas esas páginas ustedes se pueden meter y ahí hay muchísima información. Entonces, nada más es cuestión, creo que es lo bueno de ahorita, de esta época que estamos viviendo, que si queremos saber algo, nada más tenemos que tener mucho cuidado a qué página nos metemos, ¿no? Pero sí, ajá, así es. Cirilo Nepomuceno Ferriño, saludos a todos, muy interesante charla, nos está viendo desde Cuatro Ciénegas de Carranza en Coahuila. Dice que ya esperan temperaturas de -3 grados Celsius, o sea que sí va a ser bastante frío. Bastante frío, sí. Alexis Ávila, buena presentación, un saludo. Harold Anila, también felicidades por esta excelente presentación. Y en el chat ya de nuestra sala de Zoom, tenemos a Arturo Ibarra, que comenta: muchísimas gracias por compartir sobre este tema tan fascinante. Muchas gracias. Y él mismo quiere preguntar si los soportes de la instrumentación también han sido fundidos y o desarrollados en el país, ya que me imagino que han de ser de aleaciones específicas. Es correcto, o sea, les digo, dada la infraestructura, el nivel de complejidad que conlleva, por ejemplo, FRIDA, entonces, solo existen muy pocos lugares, inclusive eran nulos los lugares en donde se podía hacer mecánica de muy alta precisión. En este caso, CIDESI es un centro de investigaciones en Querétaro, en donde tiene la capacidad, tanto en infraestructura como capacidad en cuestiones de investigación, para poder desarrollar ese tipo de pues, lo que se llama mecánica o optomecánica, todo lo que conlleva. Entonces, como bien comentas, muchas veces se tuvo que desarrollar o estudiar nuevas aleaciones, ya sea que se pudieran haber hecho aquí en México, o en muchos casos es comprar en el extranjero.
O sea, todavía existe una dependencia. ¿Por qué? Porque no son lo que nosotros desarrollamos, somos prototipos. No existe una infraestructura, no, una industria de este desarrollo. Pero eso es lo bonito de que estamos muchas veces abriendo brecha para nuevas tecnologías. Por ejemplo, materiales de aluminio que antes eran muy difíciles de conseguir, ahorita ya es un poco más fácil de conseguir. Por ejemplo, aluminio 6061, que tiene muchas propiedades mecánicas que bien podrían servir para cualquier otro tipo de proyectos. Entonces, es lo bonito de este tipo de trabajos, que vas abriendo nuevas áreas de conocimiento. Y muchas veces, como dices, ¿qué pasaría si no existe? Pues bueno, hay que hacer investigación para desarrollarlo. Aquí en México tenemos la capacidad, o en otras partes del mundo. Pero eso es lo padre de que continuamente das un pasito en el desarrollo de nueva tecnología. Muchas gracias, Sí. doctor. Antonio Canales comenta que interesante plática. Alfonso, también del grupo de Zoom, le comenta que si con equipos como este se estuvo monitoreando la erupción del volcán Cumbre Vieja. Bueno, como el que nos mostró a lo sí, mejor al último. Sí, bueno, en España ellos tienen pues, equipo dedicado a eso, así como en México tenemos equipo dedicado. Entonces, sí, ellos tienen inclusive una red de satélites continuamente dedicados a hacer observaciones en lo que es en Europa. Y México también tiene su red de análisis. Entonces, la ventaja, les digo, es todo el conocimiento es aplicado a resolver un problema. ¿Qué ventaja también nos da el hecho de que se desarrolle en México? Pues bien, lo hemos visto, la no dependencia de este tipo de equipos, que muchas veces los venden o son muy costosos, los permisos de importación son extremadamente difíciles, pero lo que hacemos, tenemos la capacidad en la UNAM y en muchas de las universidades aquí en México. Entonces, tenemos la capacidad para poder nosotros desarrollar ese tipo de infraestructura. Y el hecho de que no sea una dependencia, pues lógicamente nos da la capacidad para poder nosotros analizar nuestros propios datos. Entonces, eso te conlleva a que no tengas que depender de datos de un satélite, por ejemplo, que sea extranjero, que después de pasar por todo el proceso, pues te lo mandan a ti o hay que pagar. Entonces, el hecho de que nosotros podamos desarrollar tecnología astronómica con posibles aplicaciones terrestres, pues te da, te digo, esa movilidad, como hemos estado platicando, de poder desarrollar instrumentación para múltiples aplicaciones. Entonces, eso también te da una ventaja de que todo el material lo puedes conseguir en México. Entonces, eso también es una muy buena ventaja, de no depender de un instrumento. Imagínate un instrumento que te vale $1 millón, le falla, por ejemplo, un detector, tienes que mandarlo o traer gente en extranjero para que lo repare. Si tú lo desarrollas, lo construyes completamente en México, si se te falla un detector, pues tú sabes que puedes ir o lo puedes pedir en ciertos lugares. Un espejo, si se te daña, lo puedes fabricar. Entonces, eso te da muchas ventajas en cuestiones de ciencia y de investigación y desarrollo a nivel nacional. Muchas gracias, doctor. Y Antonio Canales también en nuestro chat comenta que ojalá pudiera usted darnos una plática sobre los espejos de fibra que mencionó. Sí, claro, digo, se puede preparar con la maestra Laura ¿cómo se llama? Para poder dar una plática, porque la verdad es un cambio de paradigma de lo que estamos acostumbrados de hace muchos años en hacer espejos de telescopio de vidrio. Este es un cambio de paradigma completamente diferente de la forma de construir, y es una forma de un impacto tanto a nivel científico como a nivel, ¿cómo se llama? A nivel semiprofesional, porque son prácticamente el 90-95% de costos que se abarataría utilizando esa tecnología. ¿Como para el 20 de abril?
Yo creo sí, si nos ponemos de acuerdo, Laura, y con mucho gusto. Y afortunadamente, bueno, estamos nosotros patentando precisamente para evitar nosotros, pues, al último, la fuga de conocimientos. Entonces, sí, con mucho gusto podremos dar esa plática, y la verdad es bastante interesante porque les digo, para aquí nos hicieron me hicieron una pregunta de los efectos químicos, y créanme que lleva mucha química, mucha óptica y mucha mecánica. Entonces, con mucho gusto, sí podría dar una plática. Si quieren, lo volvemos a programar, y por mí encantado de dar esto. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Y Arturo Ibarra le comenta, desde su punto de vista, ¿de qué tamaño sería el espejo más grande que tecnológicamente y económicamente pudiera pulirse y aluminizarse en México? Bueno, aquí tenemos en este momento el telescopio, el espejo de 2.1 metros, que es lo que tenemos actualmente. Entonces, lo que conlleva es, si queremos más grande, pues tenemos dos cosas. Si lo queremos hacer desde cero, es decir, desde un bloque, pues tenemos que tener la infraestructura, por ejemplo, para fundir el vidrio. Después, pulir el vidrio, que son máquinas muy específicas. Y una vez que ya tenemos el pulido del vidrio, es una campana de evaporación para ponerle la superficie reflejante, que es lo que conocemos nosotros como el aluminio o el espejo, que es la propiedad de reflexión del propio. Entonces, en este momento, nosotros tenemos una campana donde se pueden hacer depósitos del orden de arriba de 2 metros. Entonces, tecnológicamente nosotros podemos en este momento pulir o fabricar un espejo de 2 metros. Pero eso no conlleva a que nomás estamos acotados por eso. Ya cuando se haga, por ejemplo, el de 6.5 metros, pues tendremos o necesitaremos la tecnología para poder desarrollar ese tipo de infraestructura. Entonces, sí va un poco más en pasos, es decir, ¿para qué quiero un espejo de 6.5 metros? Pues mayor diámetro. Pero ¿qué es lo que necesito tener? Necesito tener más infraestructura, que eso pues es lo que estamos desarrollando como grupos de investigación. Entonces, sí sería, por ejemplo, a mí me gustaría tener un telescopio de 1 metro en el patio de mi casa, pero lo que conlleva pulir un espejo de ese tipo, pues involucra bastante trabajo, y como comentaban, sería muy bueno estos cursos de fabricación de espejos para que se viera cómo es el proceso tradicional. Al último es muy parecido. Fabricar un telescopio por ejemplo, de 4 centímetros a un espejo de 1 metro, el proceso es muy parecido. Tiene sus diferencias por el diámetro, pero en forma tradicional son muy parecidos los procesos. Entonces, sí, a lo mejor sí se recomendaría de acercarse a poder fabricar un espejo, y de ahí, pues muchas veces se contesta uno solo, dice, si puedo fabricar un espejo de 4 centímetros, entonces voy a fabricar uno de 10, y ya que fabriqué uno de 10 centímetros, bueno, ¿y por qué no fabrico uno de 20? Y ya cuando uno fabrica uno de 20, bueno, ¿y por qué no fabrico uno de 40? Y así se va. Eso es lo bonito de la instrumentación, sobre todo de la fabricación. Y llega uno a hacer diámetros, por ejemplo, 14 pulgadas de diámetro de espejos de telescopio. Y eso es lo padre de este tipo de desarrollos o trabajos. Sí, doctor, y créame que la experiencia después de estar puliendo y puliendo un espejo, terminarlo, hacer toda la óptica y todo el telescopio, y ver por primera vez una imagen en un telescopio que uno mismo fabricó, es una experiencia de verdad que sí les recomiendo. Sí, la verdad sí vale la es pena. algo, entonces pues los esperamos en la Sociedad Astronómica de México. Ahorita por la cuestión de pandemia estamos un poquito atorados, empezamos un grupo, ahorita está detenido, pero estén al pendiente del Facebook y de la página web de la sociedad, y ahí estaremos anunciando. Miguel Ángel también dice eso, que quiere hacer el mío para ver las estrellas. Claro que sí, Miguel Ángel, te voy a mandar la información, nada más que sí necesitamos juntar un poquito de niños con sus papás para hacer un grupo bonito y que puedan ir los sábados, y a lo mejor en 4 o 5 sesiones ya tengan su telescopio pequeñito,
pero con el que van a ver muy bien. Entonces, nosotros los estaríamos avisando. Pues creo que ya no tenemos más preguntas. Liliana Chantel de la Torre en Facebook, excelente presentación, felicidades, doctor. Elvia Gutiérrez Quesada, felicidades, excelente plática. Y creo que tiene muchas felicitaciones en Facebook. Ahí si después gusta ver la página de la sociedad, ahí las va a ver. Claro, Todas muchas las gracias. felicitaciones y todos los comentarios. Doctor, pues muchísimas gracias. No nos queda más que agradecerle mucho por haber aceptado esta invitación y por esta excelente plática que de veras deja muy, muy en alto a México y que nos está informando justamente de todo lo que se está haciendo en México y que de repente desconocemos y es muy importante que lo demos a conocer. Muchísimas gracias. Y bueno, como parte de este grupo que ha formado la física Laura Parrao y que nos ha unido a varios grupos. Física, te doy la palabra. Doctor, si puede dejar de compartir su pantalla para que podamos Claro que sí. dar paso a los agradecimientos. Física. Aquí estoy. Adelante. Muy buenas noches a todos por parte del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual nos estamos uniendo a la solicitud de la Organización de las Naciones Unidas en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, y festejamos también los 120 años de la Sociedad Astronómica de México, en la cual esperamos que todo el mundo llegue este 2 de marzo. Y queremos primero que nada agradecer a todos aquellos que se están uniendo a este programa de educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual la retransmisión es gracias a la colaboración de la MIT Divulgación, la Red Mexicana de Radiotelescopios, el Bachillerato Alfonso Reyes, el Instituto de Astronomía y Meteorología de Guadalajara, el grupo de exalumnos de la secundaria 28 de agosto, de la Escuela Llevo de San Pedro Mixtepec, de la Casa de Cultura José Antonio Alzate, de la Asociación Astronómica de la Universidad de Zacatecas, y se unió recientemente el Consejo Aeroespacial de Jalisco. Esperamos que todos ellos retransmitan la información y en esa manera todo el mundo va a sentirse muy contento de ver todo lo que en México se realiza. Siéntanse orgullosos. Estamos todos trabajando y vamos a pasar a entregar la constancia por parte de la Sociedad Astronómica de México, que colaborando con el Instituto de Astronomía, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Carlos Álvarez Núñez por su excelente presentación a distancia. Astronomía moderna, telescopios e instrumentos astronómicos, nuevos retos en la ingeniería en México. México, 2 de febrero del 2022, por la divulgación de la astronomía, firma alcalce, el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. UNAM, la Universidad de la Nación, en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible y 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México. Muchísimas gracias a todos por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Buenas noches. Pues muchísimas gracias. Por favor, vamos a darle un aplauso. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, les recordamos nosotros que todos los miércoles tenemos conferencias, los esperamos este miércoles. También se me pasó, perdón, una disculpa poner la presentación, pero bueno, el miércoles que viene vamos a tener otra excelente conferencia. Aquí los esperamos a las 8 de la noche y por favor no dejen de seguirnos en nuestra página de Facebook, darle like y bueno, todo lo que de repente nos dicen, ¿no? Pero esto es para apoyar sobre todo a la sociedad y poder compartir poder seguir compartiendo estas conferencias. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Miguel, bonita noche. Muchas Aleti, gracias. Arturo, doctor, Luis Álvarez, muchísimas gracias. Física, Laura, Rafa, Fernando Osorio, buenas noches. Arturo Ibarra, buenas noches a todos. Gracias. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Mele, bonita noche. Buenas noches. Mira qué bonita noche tienes ahí en tu casa. Sí, Elvira Rollave, Alfonso Moni. Alcancé a tomar la conjunción de Júpiter con la Luna, se vio espectacular en el atardecer. Ah, perfecto, Ay, pues qué hay que mandar padre. fotos, mándanos las fotos.
Ajá, sí, sí se las voy a mandar. Ya subí unas a Facebook, nada más que ahorita estoy desmontando mi villa navideña, por eso es que me ven así como que muy trabajoso, pero Ok. al ratito como las otras. Perfecto. Pues muy bonita noches a todos, muy bonita noche a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Un abrazo a todos. Tony, qué gusto verte. Bueno, no te vemos, pero bueno, aquí estás. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Laurita. Que tengan bonita noche todos. Ay, ya anda mejor. Buenas noches a todos. Ya creo que ya Ay, salió el problema. ¿Perdón? A Miguel, lo vi que está ya mejor. Sí, sí, Miguel ya está más contento. Ya Estaba mucho muy apagado, pero ya. ¿Cómo te fue en el curso? ¿Te divertiste? Sí. Perfecto. Vamos a ver, ampliar un poquito más la información para que ustedes puedan tener una claridad mejor en los conceptos. Muy bien. Muy bonita noche a todos. Que descansen.